Bueno, en este seminario vamos a dar lo que implica el mecanismo de concentración y dilución de la orina. Perdón. Bueno, es importante entender que el riñón tiene varias funciones. Uno interpreta que el riñón es un órgano que excreta orina, y si bien es una de sus funciones fundamentales, tiene otras funciones más. Tiene la función excretora que acabamos de mencionar, que regula el volumen y la osmolaridad del líquido extracelular, el equilibrio iónico, o sea, el equilibrio de los iones, que es el más importante del organismo. También es un mecanismo compensador en el equilibrio ácido-base. También se encarga de eliminar productos del catabolismo celular, como la creatinina, la urea, el ácido úrico, que acumulándose en el organismo serían tóxicas, y de hecho cuando hay una falla en la función renal, esta acumulación produce distintas toxicidades que son características, y bueno, y esto habla de la importancia de su eliminación. Y también la eliminación de sustancias extrañas, como por ejemplo medicamentos, que recibimos todos, ¿no? También tiene una función endocrina, produce hormonas, produce la renina, que es una de las hormonas que activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, la eritropoyetina, que produce generación de glóbulos rojos, y también es sitio de acción de hormonas como el péptido natriurético auricular, la antidiurética o vasopresina, la aldosterona, y es un lugar donde se activan digamos, la vitamina D se activa a su forma resultante, que es la 1,25-dihidroxivitamina D. Y también tiene una función metabólica que, por ejemplo, durante el ayuno prolongado, contribuye a regular la glucemia por gluconeogénesis, o sea, transformación de aminoácidos a glucosa. El riñón está formado digamos, anatómicamente, en forma macroscópica, por una corteza que está compuesta por glomérulos, digamos, que los vemos en esta zona, penachos de capilares, los glomérulos sería esta zona de acá, penachos de capilares y túbulos. En la médula también hay túbulos y hay vasos sanguíneos, pero no hay glomérulos. Esa es la gran diferencia con la corteza. La unidad funcional, o sea, el riñón es un órgano que está compuesto por distintos tejidos, como todos los órganos, pero dentro del riñón la unidad funcional es el nefrón o nefrona. Eh, Hay cerca de 1.300.000 nefronas por riñón. Son números que van disminuyendo a lo largo de la vida, se van atrofiando. Y cada nefrona está compuesta por un glomérulo y por túbulos. Básicamente vemos acá el glomérulo y los túbulos, contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal, y túbulo colector. Ambas, digamos, el glomérulo y los túbulos se reúnen en el epitelio que engloba a los capilares granulares, que son la cápsula de Bowman. Como lo vemos acá, tenemos el polo vascular, el polo tubular, la arteria aferente y eferente, y el túbulo contorneado proximal, perdón, y el túbulo contorneado distal. Dijimos que la unidad funcional del riñón, el glomérulo se continúa con el túbulo contorneado proximal, y luego aparece el asa de Henle, que se caracteriza por tener una rama descendente,
que es permeable al agua, pero no a los solutos, y una rama ascendente, que no es permeable al agua, pero sí al cloruro de sodio. Entonces, es importante entender que cada nefrona es independiente, o sea, por eso hablamos de unidades funcionales, estas unidades funcionales son independientes hasta que drenan su contenido en los túbulos colectores. En esos túbulos colectores también drenan su contenido otras nefronas adyacentes. Pero la nefrona es una unidad funcional independiente. Las nefronas pueden ser corticales o también, si bien son corticales, pueden estar en la zona juxtamedular. La diferencia, digamos, las nefronas corticales son las más abundantes, tienen su base de Henle más corta, tienen una tasa de filtración glomerular menor, carecen de vasos rectos, esta es la diferencia con las nefronas juxtamedulares, que tienen asas de Henle más largas y poseen vasos rectos que son importantes para mantener digamos, la hipertonicidad del intersticio a través del mecanismo de contracorriente que vamos a ver después. Entonces, la zona de los glomérulos juxtamedulares, o sea, que están, como es su nombre, en la unión córtico-medular, tienen estas arteriolas eferentes que descienden hacia las papilas renales para formar los vasos rectos. El 90% del flujo sanguíneo renal es para la corteza y solo un 10% para la zona juxtamedular y medular. Por eso bueno, hay más glómerulos en la parte de la corteza. Bueno, ¿cómo es que se forma la orina? Para que se forme la orina, primero tenemos que tener una adecuada llegada de sangre, y eso depende de que haya una adecuada presión arterial media, y es importante que esa presión arterial media se mantenga por arriba de 70 milímetros de mercurio, porque si no, no llega suficiente sangre a los riñones para producir el filtrado, y se produce oliguria y anuria. Ustedes, quizás algunos, si ha estado en un momento en terapia intermedia o terapia intensiva, muchas veces puede llegar a haber indicaciones que dice mantener la presión arterial media arriba de 75, por ejemplo, 80 milímetros de mercurio. Y justamente es para mantener la estabilidad hemodinámica, ¿no? En caso de que eso no se produzca, se dan drogas que aumentan la presión para favorecer la perfusión renal y que el paciente no entre en oliguria. Entonces, el primer paso en la formación de la orina es la producción de un ultrafiltrado del plasma. ¿Por qué ultrafiltrado? Porque, bueno, es un filtrado que, digamos, carece de proteínas. Y acá tenemos dos conceptos que son importantes. Uno es el flujo sanguíneo renal, que es el volumen de sangre que pasa por los riñones en un minuto, que es un 20% de la volemia, entre 1 litro y 1 litro 200 un litro minuto. Y después tenemos el flujo plasmático renal, que es el volumen de plasma que pasa por ambos riñones en un minuto. O sea, acá ya le restamos la concentración de glóbulos rojos, o sea, el hematocrito, que sería el 40%, como vemos acá, y el resultado de esto, el 60% de 1 litro, son 600 mililitros minuto, que es el flujo plasmático renal. Entonces, una vez que se produce la filtración glomerular, o sea, el ultrafiltrado que se produce es de 180 litros en 24 horas. Pero obviamente nosotros no orinamos 180 litros, sino que orinamos habitualmente 1 litro, 2 a 2 por día, en condiciones normales. El 70% de ese ultrafiltrado se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal. Ahora, cuando comparamos la composición química de la orina con la del plasma, vemos que es bastante distinta. La orina contiene ciertas sustancias que en el plasma se encuentran en concentraciones muy bajas, otras están ausentes,
Y eso es porque no solo se produce una filtración para generar la orina, sino que a nivel de los túbulos se producen otros procesos como la reabsorción de algunas sustancias o la secreción. Y el producto final, o sea, la orina, que llega a la orina es la parte que se excreta, digamos, ¿no? Entonces, los procesos que encontramos que pueden ocurrir son el proceso de filtración que ocurre cuando una vez, bueno, es básicamente lo que habíamos hablado anteriormente, se produce el ultrafiltrado del plasma y aquella molécula que pasa el ultrafiltrado y que no se secreta ni se absorbe, se excreta directamente, ¿no? Las sustancias pueden también tener pueden sufrir otros mecanismos. Por ejemplo, algunas sustancias se filtran y se reabsorben en alguna parte de los túbulos, y eso puede alterar la cantidad de ese soluto excretado. Y la última situación, una de las situaciones que puede ocurrir, es que una sustancia sea filtrada y en otras zonas de la nefrona sea secretada. Entonces la cantidad de esa sustancia excretada, que va a aparecer en la orina, es la que surge de tener en cuenta las dos cosas, ¿no? La parte que se filtró y la parte que también se secretó. Ejemplos de estos, cuando hablábamos de una sustancia que solo se filtra y así como se filtra no sufre ningún otro proceso y podemos encontrarla directamente en la orina y que nos refleja la capacidad de filtración glomerular o la capacidad que tiene el organismo de depurarse de esa sustancia, el ejemplo típico es el de la inulina. Ya vamos a ver después. Si la sustancia se filtra y se reabsorbe, la capacidad de depurarse de ese soluto va a ser la que tenga en cuenta no solo la filtración glomerular, sino que también va a tener en cuenta la cantidad o la concentración, cantidad de ese soluto reabsorbido, digamos, ¿no? Ejemplos de esto son lo que ocurre con la glucosa, el sodio y el potasio, que se reabsorben en distintas zonas de los túbulos. Y ejemplo de una sustancia que se filtra y también en un porcentaje también se secreta es el que utilizamos habitualmente para evaluar la función renal o la tasa o el clínico de creatinina, que nos habla fundamentalmente del filtrado glomerular, aunque en una parte también se secreta, pero es la que más, digamos, en la práctica clínica se utiliza para evaluar la función de los riñones. Entonces, hay distintas sustancias que son filtradas a nivel glomerular, y que esa filtración no implica que sean excretadas completamente. Por ejemplo, la glucosa, en situaciones normales, en personas que no son diabéticas, se filtra y se reabsorbe la misma cantidad, con lo cual no se excreta glucosa normalmente por la orina. Dicen los viejos fisiólogos que una de las formas de diagnosticar diabetes a principios del siglo XIX era beber la orina, y si la orina era dulce, era que el paciente era diabético. Pero bueno, en relación a otras sustancias, por ejemplo, el sodio es una sustancia que se elimina, es filtrada y prácticamente se reabsorbe casi el 100%, un 99,4%. Es importante saber que la fracción o la cantidad de sodio que se excreta y que podemos llegar a encontrar en orina es menos del 1%. Eso en situaciones
de insuficiencia renal es un parámetro que utilizamos para saber si la insuficiencia renal es por una alteración de que no llega la suficiente sangre o suficiente volumen de líquido a los riñones, o si realmente son los riñones los que están funcionando mal y es digamos, la cantidad de sodio en la orina nos permite saber eso. Voy a hacer una primera aproximación. El cloro prácticamente se reabsorbe igual, siempre acompaña al sodio. El potasio es un ion que encontramos en una concentración mayor en la orina, y es típico que en pacientes con insuficiencia renal el potasio aumente. La urea también, o sea, se reabsorbe el 50% de lo que se filtra, y la creatinina dijimos que se filtra y se excreta prácticamente lo mismo, con un porcentaje de un 10% aproximadamente se secreta de la creatinina. El filtrado glomerular obedece a las mismas leyes que hemos visto para hablar a nivel de cualquier capilar, ¿no? Las fuerzas que producen la filtración glomerular y que son las responsables de la tasa de filtración glomerular, tenemos la presión hidrostática, que es la fuerza que origina que los líquidos salgan del capilar, sumado a la presión oncótica, o sea, la presión de las proteínas en la cápsula de Bowman, y a eso se le resta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, sumado a la presión oncótica de los capilares. Como sabemos, bueno, dijimos que el volumen de plasma filtrado por unidad de tiempo es la tasa de filtrado glomerular, y esa tasa de filtrado glomerular depende de la presión efectiva de filtración, que básicamente es esta fórmula sin tener en cuenta la presión oncótica en la cápsula de Bowman, porque dijimos que digamos, el filtrado que se produce, o el ultrafiltrado, no tiene proteínas, con lo cual en la cápsula de Bowman no hay proteínas. Entonces, la presión efectiva de filtración va a ser la presión hidrostática en el capilar, menos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y la presión oncótica a nivel de los capilares. Y el otro factor del cual depende la tasa de filtrado glomerular es el coeficiente de filtración, que depende de la superficie, o sea, de la cantidad de capilares que puedan filtrar, y que del capilar que, hablando de una nefrona puntual, la cantidad de la superficie, la extensión del capilar a través de la cual se puede producir la filtración, y también de la permeabilidad de esos capilares. Si los capilares están más permeables, va a haber más filtrado, ¿no? Entonces, tasa de filtración glomerular, en resumen, depende de la presión efectiva de filtración y del coeficiente de filtración. En esto vemos dos ejemplos. Cuando hay un flujo plasmático alto a nivel renal, vemos en forma esquemática qué es lo que pasa cuando llega la sangre por la arteriola aferente. Acá estaríamos en forma esquemática pasando por el glomérulo, los capilares glomerulares, y la arteriola eferente. La presión, lo que vemos acá es la presión hidrostática del capilar, que en el asa aferente, en el extremo aferente, es de 47 milímetros de mercurio, y vemos cómo se le contrarrestan las fuerzas a la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Y como hay una diferencia a favor de la presión hidrostática del capilar, se comienza a producir el filtrado hasta que estas presiones se igualan, y durante toda esta zona se produce filtración glomerular. Cuando el flujo plasmático es bajo, estas presiones se equiparan mucho antes, con lo cual tenemos una zona de reserva funcional que es utilizada para momentos en los cuales el flujo plasmático es más alto. Hay distintas sustancias o hormonas que regulan el tono de las arterias, la arteriola aferente y eferente. Entre ellas tenemos la angiotensina 2, la antidiurética o vasopresina,
el sistema nervioso simpático, el péptido natriurético auricular, que producen vasoconstricción en la arteriola aferente. El péptido natriurético auricular también produce vasodilatación de la arteriola eferente, y el óxido nítrico produce lo mismo, sustancias como las prostaglandinas, y la alteración del calibre de estos vasos tiene consecuencias hemodinámicas a nivel del glomérulo que alteran el flujo y la filtración. Supongamos que si vemos que, como en este ejemplo, la arteriola aferente no se altera, pero hay una contracción de la arteriola eferente, vamos consecuentemente a tener una mayor presión hidrostática acá, va a haber una mayor tasa de filtración glomerular, por la ley que vimos anteriormente. El flujo sanguíneo renal va a disminuir porque, de alguna manera, al aumentar la presión, la posibilidad de ingresar sangre es un poco menor y la tasa, la filtración o la fracción de filtración aumenta. Si lo que se contrae es la arteriola aferente, la tasa de filtración glomerular va a reducirse porque la presión hidrostática va a bajar, la hidrostática del capilar. El flujo sanguíneo renal también va a bajar, porque hay un obstáculo a la llegada de sangre, pero la fracción de filtración se mantiene estable, porque a nivel glomerular no hay cambios. O sea, bajan todos, digamos, los cambios que hay son directamente proporcionales. Cuando hay dilatación de la arteriola aferente, hay un aumento de la tasa de filtración glomerular, porque llega más sangre, hay un aumento del flujo sanguíneo renal, pero la fracción de filtración se mantiene estable. Y si hay una dilatación de la arteriola eferente, la tasa de filtración glomerular disminuye, el flujo sanguíneo renal aumenta, y la fracción de filtración disminuye. Bueno, de alguna manera, esto tiene implicancias o uno de las situaciones en las cuales vemos alteraciones dinámicas en los calibres de las arteriolas, tanto eferente como aferente, es como por ejemplo cuando baja la presión arterial, en ese caso baja la presión hidrostática glomerular. Esto produce una disminución del filtrado glomerular, y a nivel de la mácula densa, que es esa zona que vemos acá, es una zona de células especializadas en el tubo contorneado distal que está digamos, en la zona del mesangio, en contacto con la zona del mesangio, y que sensa las concentraciones de cloro, de cloruro de sodio. Y lo que genera son, digamos, la concentración, la disminución de la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa produce una estimulación de las células supraglomerulares que producen un aumento en la secreción de renina. Esto desencadena el mecanismo renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la angiotensina 2 y esto, la angiotensina, produce una resistencia, una contracción de la arteriola eferente, y este mismo mecanismo también produce una disminución de la resistencia en la arteriola aferente, con lo cual aumenta el filtrado glomerular. Entonces, la medición de la filtración glomerular se puede conocerse, se pone una sustancia que sea solamente filtrada y que no se reabsorba, que no se secrete. Esa sustancia clásicamente fue la inulina, que es un polímero de fructosa. Como dijimos, solo se filtra, no se reabsorbe, no se secreta, y la cantidad total que se filtra es la que aparece en la orina. Lo que pasa es que calcular el clearance de inulina es muy difícil en la práctica y no se hace porque debe administrarse en forma endovenosa hasta que se alcanzan valores estables en plasma,
y claro, es muy engorroso hacerlo, entonces por eso tenemos una sustancia como la creatinina, que está formada por el metabolismo proteico del músculo, como degradación del fosfato de creatina muscular, y es una sustancia que se filtra casi completamente, solo se secreta un 10%, pero es la que utilizamos para evaluar el clearance, o sea, la capacidad de depuración que tienen los riñones. El clearance de creatinina es habitualmente 125 mililitros por minuto, más o menos 15, en una persona con superficie corporal de 1,73 metros cuadrados en el varón y un 10% menos en la mujer. Entonces, el concepto de clearance o aclaramiento de una sustancia se define como el volumen de plasma por unidad de tiempo necesario para aportar la cantidad de soluto que aparece en la orina. Y esa concentración, esa capacidad de depuración va a depender de la concentración de esa sustancia en la orina multiplicado por el volumen de orina formado en un tiempo concreto, como es acá, esto dividido por la concentración de esa sustancia en el plasma sanguíneo sistémico. Eso es lo que va a permitir calcular la capacidad de aclaramiento de esa sustancia. Entonces, la relación entre la tasa de filtración glomerular y el flujo plasmático renal también define un parámetro que es importante y que ya habíamos hablado anteriormente, que es la fracción de filtración. Es el volumen del filtrado que se forma a partir de un volumen concreto de plasma, o sea, de que entra en los glomérulos. En condiciones normales, esa fracción de filtración es un 15 a 20%, o sea que solo entre el 15 y el 20% del plasma que llega al glomérulo se filtra, y el resto continúa a través de la arteriola aferente y sale por la vena renal. Esto es un gráfico de lo que, digamos, los compartimientos de agua, los distintos compartimientos de agua que hay en el organismo. Sabemos que el ser humano está compuesto un 40% por solutos y un 60% por agua. De ese 60%, el 40% es líquido intracelular y un 20% es líquido extracelular. De ese líquido extracelular, 15% está en el intersticio y 5% está en el plasma. Esto recuérdenlo porque es una pregunta de examen, es importante saber cómo están subdivididos los compartimentos del agua corporal. Entonces, ahora vamos a ir a unos conceptos que son de entender lo que es la presión osmótica. Es la presión que fuerza el agua a desplazarse para equilibrar los solutos disueltos. O sea, donde hay más solutos va a haber más presión osmótica porque va a traer más agua, digamos, ¿no? Entonces, la molaridad de un líquido depende fundamentalmente de, digamos, es la concentración de todas las partículas disueltas en el mismo. O sea, que son partículas osmóticamente activas, que son partículas que atraen agua, y eso es lo que se llama presión osmótica. Para hablar de presión osmótica hablamos o de osmolaridad, perdón, hablamos de osmoles por litro. Un ejemplo de una solución con una alta osmolaridad es como vemos acá, cuanto mayor cantidad de partículas, esa solución va a tener mayor osmolaridad. Cuanto más baja, digamos, una solución de baja osmolaridad es en la cual hay menos partículas disueltas que contribuyen con la presión osmótica. La osmolaridad plasmática habitualmente está entre 270 y 290 milimoles litro.
¿cuáles son las diferencias entre presión oncótica y presión osmótica? La presión oncótica, bueno, las unidades de medida son distintas, milímetros de mercurio para la presión oncótica, miliosmoles litros para la presión osmótica. El elemento que la determina son los solutos de alto peso molecular, fundamentalmente proteínas, y dentro del organismo la albúmina es una de las proteínas dentro de lo que es el suero, o el plasma, perdón, mejor dicho. La albúmina es la proteína más abundante. En cambio, la presión osmótica son solutos de bajo peso molecular, como por ejemplo el sodio. ¿Qué factores la modifican? El tamaño de las moléculas en la presión oncótica y el número de moléculas en la presión osmótica. Y, digamos, ¿cuál es el mecanismo para que producen, digamos, cuál es el efecto que producen? No atraviesan la membrana capilar y no modifican la osmolaridad, desarrollan un gradiente hidrostático, la presión oncótica. En cambio, las sustancias que generan presión osmótica atraviesan la membrana capilar por difusión y se desarrolla arrastre osmótico en este caso. Entonces acá lo que vemos es que un gráfico en el cual vemos en la parte, digamos, de las abscisas cómo a distintos valores de osmolaridad digamos, teniendo un valor normal de 270 a 280 miliosmoles, vemos que cambios hacia una mayor osmolaridad producen un aumento en una estimulación en la liberación de la hormona antidiurética, que justamente es la hormona que después permite retener líquido a nivel del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, y favorece mantener una osmolaridad plasmática adecuada. Digamos, el efecto de la hormona antidiurética digamos, se va a dar fundamentalmente en lo que es el túbulo colector, que es lo que vemos acá. Es la porción distal del túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Son las zonas sensibles a la antidiurética. Esto, digamos, como vemos acá, es un dibujo esquemático de una nefrona, y vemos cómo se produce el ultrafiltrado, y en la porción del túbulo contorneado proximal se produce reabsorción de iones, aguas y otros compuestos. El 70% del filtrado, habíamos dicho que se reabsorbe en este sector, y la presión osmótica al final de este túbulo contorneado proximal es igual o muy similar a la del plasma, 287 más o menos hasta 300 milosmoles litro. Y vamos a ir entonces a hablar de lo que es el asa de Henle, que es muy importante para mantener, digamos, un intersticio con una osmolaridad creciente. Esto se produce porque la disposición de sus ramas generan esto, o sea, un aumento de la osmolaridad creciente hacia la médula y la papila, digamos, ¿no? Y esto se produce por la acumulación de cloruro de sodio y urea. Este medio hipertónico provee el gradiente osmótico necesario para la absorción de agua en el túbulo colector. Básicamente tiene una rama descendente, que es muy permeable al agua, y por otro lado poco permeable al cloruro de sodio y la urea, y al perder agua el líquido tubular se hace hiperosmótico, ¿no? Vemos viendo cómo la osmolaridad del líquido tubular va aumentando a medida que se va introduciendo en la médula, llegando hasta valores prácticamente 4 veces mayores a los que vienen del túbulo contorneado proximal, y después tiene una rama ascendente que es impermeable al agua y más permeable al cloruro de sodio y la urea. Al perder agua el líquido tubular se hace
digamos, en realidad lo que pierde son solutos, no agua, como dice acá. Al perder solutos, el líquido tubular se hace hipotónico. Esto está mal, no es que pierde agua, el agua se pierde en la rama descendente, no en la rama ascendente. Pero el resultado es una disminución de la tonicidad. Vemos cómo empieza a reducirse la tonicidad a medida que va subiendo en la rama ascendente de Henle. Y entonces, el intercambio a contracorriente es el proceso que permite conservar la hipertonicidad, porque nosotros decíamos, ¿cómo se consigue esa hipertonicidad? ¿Por qué se genera? Se genera por el intercambio a contracorriente, generado por el asa de Henle, lo vemos acá en forma esquemática, y la participación o la particular disposición de los vasos rectos medulares. Básicamente los vasos rectos descendentes, que son arteriolas, se continúan con los vasos rectos ascendentes, que son vénulas, tienen trayectos paralelos y tienen sentido contrario. O sea, la rama descendente está en contacto con la rama descendente de los vasos rectos, tiene contacto con la rama ascendente del asa de Henle, y viceversa, con la rama ascendente de los vasos rectos, contacto con la rama descendente del asa de Henle. Entonces los vasos rectos descendentes, o sea, las arteriolas, se continúan con los vasos rectos ascendentes vénulas de trayecto paralelo y sentido contrario. En su recorrido descendente, los vasos pierden agua y ganan solutos. Justamente que son los solutos que va eliminando la rama ascendente de Henle. Mientras que en su trayecto ascendente el agua fluye hacia su interior y los solutos hacia afuera. La sangre que circula por el interior de los vasos rectos medulares se equilibra en todo momento con la osmolaridad intersticial. Esta disposición en paralelo de los vasos rectos medulares y el consiguiente intercambio de solutos a contracorriente evita que la circulación renal disipe el esfuerzo del asa de Henle en crear una fuerte hipertonicidad medular. O sea que básicamente esa particularidad que tienen las ramas del asa de Henle y los vasos rectos es lo que condiciona y obviamente también la capacidad que tiene tanto el asa como los vasos rectos de perder agua o solutos según la zona en la que se encuentren, son las que condicionan que se pueda perpetuar la hipertonicidad medular. Acá van a ver un video que explica en inglés el mecanismo de contracorriente. Yo creo que está muy bueno, así que después lo pueden ver con tranquilidad directamente en el seminario que va a figurar colgado en el campus. Y bueno, ¿cuál es la importancia fisiológica de crear un intersticio cada vez más hipertónico? ¿Por qué necesitamos un intersticio hipertónico a nivel de la médula? Bueno, básicamente porque eso es lo que nos permite que después, cuando es necesario retener agua, la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, puede ejercer su efecto. Acá vemos un gráfico esquemático también, un dibujo esquemático de cómo actúa la hormona antidiurética. Básicamente esto sería un capilar arterial que está en contacto con una célula del túbulo colector, y esta es la zona de la membrana basal. Vemos cómo la hormona antidiurética interacciona con sus receptores B2, que están asociados a proteínas G, y estas proteínas activan la derivato ciclasa, que genera AMP cíclico, y el resultado de esto es la liberación de estas proteínas que se llaman, o estos receptores que se llaman aquaporinas, que están a nivel de la parte intracelular. Estas aquaporinas son trasladadas hacia la luz del tubo, hacia la membrana de la luz del túbulo colector, y permiten que moléculas de agua atraviesen la célula
hacia el capilar y se reabsorba agua en consecuencia. Entonces, el efecto de la hormona antidiurética en los receptores B2 tiene 3 acciones en el túbulo renal. Aumenta la permeabilidad al agua, como dijimos, en la zona final del túbulo distal y en los túbulos colectores. Aumenta la cantidad del cotransportador de sodio-potasio 2-cloro de la rama ascendente gruesa, potenciando por tanto la multiplicación por contracorriente y el tamaño, o sea, y hace que haya un mayor gradiente osmótico corticopapilar, con lo cual si hay más gradiente osmótico va a haber más reabsorción de agua. Y también aumenta la permeabilidad a la urea en los túbulos colectores medulares internos, potenciando el reciclaje de urea y el tamaño del gradiente osmótico corticopapilar. Todas estas funciones aumentan la hipertonicidad intersticial y favorecen la mayor reabsorción de agua a través de las acuaporinas activadas por la hormona antidiurética. En ausencia de hormona antidiurética, las células principales son impermeables al agua, las células de los túbulos colectores. En presencia de H, los canales de agua o acuaporinas se insertan en la membrana luminal de las células principales, haciéndolas permeables al agua. Y bueno, eso es todo. Quedamos dispuestos a responder cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias.